Hola, buenas tardes a todos nuestros hermanos, amigos y eh, que nos están acompañando en esta tarde. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos a lo que es la predicación del Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, el Evangelio es un mensaje de dicha, es un mensaje de gozo. En nuestros tiempos, en nuestros días, es súper difícil encontrar eso si nosotros nos basamos en las circunstancias. Se intenta de una u otra forma también buscar la dicha, la felicidad, y es una búsqueda constante, y es una búsqueda natural, y es una búsqueda que está en lo profundo de nuestro corazón. Se intenta evitar el sufrimiento, se intenta evitar la tristeza. A veces uno se mantiene ocupado, hace cosas precisamente para quizás no tener que vivir eso, pero em, el Evangelio nos enfrenta, el Evangelio nos confronta, y la palabra de Dios a través de toda la Biblia nos muestra, nos habla acerca del Evangelio, de la buena noticia. En el Nuevo Testamento se descorre el velo, se destapa aquello que se veía en el Antiguo Testamento de una forma quizás un poco más eh, nublada, pero claramente manifestada. Eh, los profetas hablan de arrepentimiento, hablan de perdón, hablan de juicio y hablan de gozo. Tenemos un profeta que es el profeta Zacarías, es un profeta post-exilio en el contexto, es un profeta que escribe luego de que el juicio de Dios cayera sobre la nación de Israel a causa de su pecado, a causa de su rebelión, a causa de su desobediencia. Profetas como Isaías, profetas como Jeremías hablan antes y advierten del juicio, advierten de la ira, advierten de la destrucción que venía sobre la nación, sobre el pueblo de Judá, sobre la ciudad de Jerusalén. Advierte constantemente una y otra vez al pueblo, y les advierte que a causa de su pecado van a ser dispersados y van a ser llevados cautivos a una nación extranjera. Esta nación es Babilonia. Y Dios cumple su palabra. Dios cumplió lo que escribió en estos libros en el Antiguo Testamento, y el pueblo fue desterrado, el pueblo fue castigado, el pueblo fue, la ciudad fue destruida, los muros fueron destruidos, el templo fue destruido, y fueron exiliados a esta nación extranjera. Estuvieron en esta nación extranjera por 70 años. Zacarías escribe lo que escribe luego de este juicio, luego de lo que este pueblo vivió. Voy a leer en Zacarías capítulo número 8, versículo número 19. Zacarías 8, 19. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Vamos a leer eh, hasta aquí en esta tarde. El ayuno habla del profeta, el profeta está hablando de ayuno, lo menciona, o menciona cuatro tipos de ayuno en este versículo. Como dije, es un versículo que está, o es un libro que está escrito luego de la cautividad, luego de que el pueblo fue eh, desterrado, luego que el pueblo fue enjuiciado, luego que la ira de Dios cayó sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Judá, sobre la nación de Judá. Y el ayuno estaba relacionado directamente con un lamento. El ayuno está relacionado con lamento. El ayuno está relacionado con, o es a causa de la culpa. El ayuno tiene relación con vergüenza.
El ayuno tiene que ver con recordar, el ayuno tiene que ver con arrepentimiento eh, por causa del pecado. Y la nación estaba y había establecido estos ayunos cuando estuvo cautivo en Babilonia. Y hay cuatro ayunos, y estos cuatro ayunos están relacionados directamente con un hecho que ocurrió con ellos, con algo que hicieron ellos, o con algo que a ellos les hacía recordar algún evento. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes, el ayuno del décimo mes. El primero, el ayuno del cuarto mes, tenía relación con un recordatorio respecto de la conquista de Jerusalén, un recordatorio de la conquista de Jerusalén. El ayuno del quinto mes estaba relacionado con la destrucción del templo, con la destrucción del templo. El ayuno del séptimo mes estaba relacionado con el asesinato del gobernador Gedalías en Judá, un hombre que Dios había puesto, y este ayuno estaba relacionado con eso, este lamento, este recordatorio por la culpa, este recordatorio por la vergüenza estaba relacionado con eso, y el último está relacionado con el sitio de Jerusalén. Estos cuatro ayunos o estos cuatro eventos son los que se recuerdan y los que se están mencionando en este versículo. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes, el ayuno del décimo mes. Y lo que nosotros podemos ver acá es algo que es asombroso y que es tremendo. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios interviene. El pueblo está recordando a través del ayuno estas cosas. El pueblo, y está escrito, este libro está escrito al remanente, a aquellos que regresaron a Jerusalén, a aquellos que volvieron luego del exilio, a aquellos que regresaron después del juicio de Dios que cae sobre esta nación. Y está escrito hacia ellos. Y este versículo está dirigido para ellos. Y les dice en el versículo número 19, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y menciona los cuatro ayunos. Y estos dicen que se convertirán para la casa de Jehová en gozo y alegría. Estos ayunos se van a convertir en gozo y alegría. Dios interviene. Dios de forma extraordinaria interviene. Luego de haber sido enjuiciado a este pueblo, Dios interviene y les hace una promesa y les dice que dejen de hacer o que dejen de celebrar estos ayunos. Dejen de hacerlo. Dejen de hacerlo. Y les dice que esto se va a convertir en gozo y alegría. En gozo y alegría. El lamento, la culpa, la vergüenza por causa del pecado se va a convertir en gozo y alegría. El mensaje del Evangelio es un mensaje de gozo. El mensaje del Evangelio es un mensaje de alegría. El mensaje del Evangelio es un mensaje de buena noticia. Es una buena noticia, es una buena nueva, es algo que alivia el corazón, es algo que refresca el alma, es algo que no solamente refresca el alma, sino que da vida, transforma. No solamente hay un aspecto en la salvación del alma que tiene que ver con el arrepentimiento. Hay un aspecto, además, que para que sea pleno y completo tiene que haber no solo arrepentimiento, confesión de pecado y perdón de pecado. Y el ayuno hablaba de arrepentimiento, el ayuno, como dije, hablaba de culpa, el ayuno hablaba de vergüenza. Y esto debe acabar. El ayuno debía acabar, el ayuno se debía terminar. Pero no solamente se debía terminar, sino que debía convertirse en gozo. Y ahí hay un mandamiento. El ayuno tenía que haber sido y tenía que convertirse en regocijo, en alegría. Amad pues la verdad y la paz, en gozo y alegría. Ahora, muchas veces nosotros podemos encontrar, o si nos trasladamos a nuestros días y vemos que una de las razones, o hay un grupo de personas, quizás inmenso, no cuantificable en este minuto, pero hay un grupo de personas que
que ven el Evangelio como en realidad todo lo opuesto, todo lo contrario. No lo ven como algo que va a dar gozo en las vidas o en las almas, no lo ven como algo que les va a traer dicha, no lo ven como algo que les va a traer regocijo. Hay un grupo no menor que dice que si se convierten al cristianismo, que si se vuelven a Cristo, que si se vuelven a la religión, ocupando esa palabra, al ver a lo mejor la vida de algunos o a ver las actitudes, muchas veces se convierte como todo lo contrario, o sea, se ve o se refleja o se manifiesta quizás una vida de amargura, una vida amargada. Ven en la vida cristiana, ven en el Evangelio, ven algo que los va a coartar, que los va a limitar, que los va a condicionar a no disfrutar de la vida, a no disfrutar de las cosas que Dios ha hecho, a no, se ve como una limitancia. Muchas veces nos pasa, ¿cierto?, que eh, niños, jóvenes que crecen en el Evangelio, que crecen en nuestras iglesias, en nuestras asambleas, otros niños que también se les predica el Evangelio y llega un momento, llega un punto en que, por así decirlo, hay una liberación. Y se sacan todas las cadenas de la religión, se sacan todas las cadenas de lo que enseña la Biblia y son verdaderamente libres y quienes deciden vivir una vida feliz. Porque la vida cristiana no es una vida alegre, porque la vida cristiana parece que no es una vida dichosa, porque el mensaje de la cruz, porque parece que el Evangelio para ellos no los satisface, en realidad no tiene que ver con algo que les cause gozo o que les cause regocijo. Dicen que eso a lo mejor es para la gente más viejita, aquellos que ya han pasado los años, aquellos que ya no les queda vida, que en realidad necesitan algo para dar sentido y se lo dejan solamente a los viejitos. Tenemos salud y vida, disfrutemos, no considerando a Dios, no considerando el Evangelio de Dios, no considerando la buena noticia de Dios, no considerando eh, este aspecto fundamental en el Evangelio, que es una buena noticia, que hay salvación. Hay quizás otro grupo que por múltiples razones, a lo mejor llega al Evangelio también, pero quizás no con el enfoque completo o pleno, adecuado. Es cierto que el Evangelio da consuelo, es cierto que acercarse y venir a Cristo nos consuela. Eso es así, es una realidad. Es cierto que hay personas que vienen al Evangelio cuando llegan a la conclusión de que es el único medio o salida que intentan, viviendo a lo mejor de la otra forma, no llegaron a ninguna conclusión, llegaron los problemas, llegaron las dificultades, se vieron enfrentados a situaciones súper angustiosas y en esa situación de angustia y desesperanza se vuelven al Evangelio, con el propósito de aliviar nuestras penas. Es cierto, el Evangelio lo hace, eso es así. El Evangelio alivia, el Evangelio da consuelo, el Evangelio nos da esta frescura de poder descansar en los méritos de nuestro Salvador y nuestro Señor. Y eso es una óptica del Evangelio, pero existe la óptica que muestra o es plena, que es una óptica de gozo. En el Evangelio hay gozo, en el Evangelio hay alegría. El Evangelio es gozo, el Evangelio es alegría, y a veces nosotros somos responsables de no mostrarlo, a veces nosotros somos responsables de sentirnos precisamente, o que otras personas nos usen a nosotros de excusa para decir, no, mira, ¿sabes qué? Mira, en realidad no tiene ningún sentido porque tú no reflejas eso. Nos puede pasar, nos ha pasado, que en realidad no reflejamos lo que involucra y a dónde apunta el Evangelio. A dónde nos lleva, que es a un gozo pleno. Ahora, uno de los efectos del Evangelio es precisamente producir alegría, es precisamente producir felicidad, produce felicidad. Pero uno de los aspectos fundamentales del Evangelio está relacionado con la verdad, está relacionado con la verdad, está relacionado con la justicia. El Evangelio está
y el fundamento del Evangelio es la justicia y es la verdad. Es justicia y es verdad. Solamente se cumple el gozo cuando la justicia y la verdad van primero, cuando van delante, cuando esto se cumple en primera instancia. Por lo tanto, el ayuno se debe convertir en gozo. Por lo tanto, la afirmación del Evangelio es no solamente que a lo mejor algunas personas buscan el Evangelio como un camino netamente de alivio o de que puede mejorar la vida que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo en este momento. El Evangelio es totalmente revolucionario. El Evangelio cambia y transforma total y absolutamente la vida. Es un cambio de mente, es un cambio de dirección total, radical y absoluto. El Evangelio no solamente mitiga, sino que el Evangelio alivia. El Evangelio habla de que la vida es cambiada. Y el Evangelio transforma de manera total y plena la vida. Ahora, ¿por qué existen estas ideas? ¿Por qué existen estas ideas tergiversadas del Evangelio o ideas a medias del Evangelio? Una quizás de las razones fundamentales de esto es netamente por ignorancia, netamente porque muchas de las personas con las que a lo mejor nosotros nos comunicamos y conversamos cuando hablamos del Evangelio no encuentran un fundamento en base a lo que se puede investigar o que ellos han estudiado y escudriñado en la Biblia, porque en realidad no lo hacen. Entonces hay una distorsión y una tergiversación o mal entendimiento de lo que es el Evangelio. Y la razón quizás fundamental es la ignorancia. Y esa ignorancia es precisamente porque no van a la fuente, porque la fuente no es abierta, porque la Biblia no es leída, porque la Biblia no es estudiada, porque la Biblia no es eh, investigada para poder, o leída y escudriñada para que alumbre, para que muestre la verdad. Entonces las personas se crean en general una distorsión total y absoluta de lo que es el Evangelio. Y eso es común, y eso nos pasa habitualmente. Ahora, lo interesante es que el Evangelio, ¿en quién produce este gozo y esta alegría? ¿A quién transforma las vidas el Evangelio? Precisamente a lo que vimos en la primera parte del versículo. La primera parte del versículo habla de ayuno. Dios dice, dejen el ayuno. La primera parte del versículo habla de culpa. Habla de que esto lo hacían por la culpa por causa del pecado. Habla que lo hacían por la vergüenza por causa del pecado. Se habla porque se hace por el lamento a causa de este pecado. Y aquellos que pueden disfrutar el gozo y la liberación del Evangelio precisamente son aquellas personas que, primero, se ven a sí mismos a la luz de la Biblia como los describe la Escritura, como personas desgraciadas, como personas desdichadas. Hay lamento, hay desdicha, hay vergüenza. Solamente aquellas personas que han sido desgraciadas en la vida pueden disfrutar de este gozo y pueden vivir y apreciar y valorar lo que significa este gozo y lo que significa esto para ellos. Solamente aquellas personas que atravesaron y que vivieron el ayuno, solamente aquellas personas que viven este ayuno pueden disfrutar y se puede convertir ese ayuno en gozo. Es tremendo lo que nosotros vemos acá porque cuando habla de gozo, cuando habla de alegría, cuando habla de esto que Dios da, es Dios interviniendo. Dios es el que interviene en este pueblo, Dios es el que les permite regresar a Jerusalén. ¿Luego de qué? Lo dijimos hace un rato atrás. Luego de que la advertencia por parte de Dios fue ejecutada en los libros anteriores.
El mensaje era de juicio, el mensaje era de ira, el mensaje era de arrepentimiento. Pero el pueblo no se arrepintió. El pueblo no reconoció ni se dio cuenta del peligro y dónde se encontraba. No lo vio, no lo vio, sino que fue hasta demasiado tarde. Y, y el mensaje, este mensaje de gozo, llega luego del juicio, llega después de la advertencia, después de la ira, después de aquello que, que se le había advertido. El mensaje de gozo llega después a través de una intervención divina. Dios interviene y Dios es el que les da el gozo de esta liberación, el gozo de esta salvación, el gozo de poder volver a Jerusalén, el gozo de que dejen el ayuno. Les dice que dejen el ayuno, les dice que dejen la culpa. Aquellos corazones que primero se reconocen delante de Dios como pecadores, aquellos corazones que se ven delante de Dios como realmente somos delante de Dios, con la culpa del pecado, con la culpa de nuestra maldad. Solamente aquellos que se ven delante de Dios con la vergüenza que provoca el pecado en nuestras vidas. Solamente aquellas personas que ven y comprenden esta verdad pueden disfrutar del gozo, pueden disfrutar de la alegría de la salvación. Cristo muere en la cruz del Calvario, Cristo viene hasta este mundo. Dios advierte a los corazones del hombre, Dios habla a través de la buena noticia, hay una buena noticia, hay una buena noticia de salvación, hay una buena noticia de que hay alivio para el alma tribulada, de que hay consuelo para el alma tribulada. Hay una noticia tremenda de que hay un juicio por causa del pecado. Dios advierte y sigue advirtiendo a la humanidad de que si no se arrepiente de sus pecados, de que si no se vuelve a Dios, hay un juicio y la ira de Dios está sobre aquellas personas y aquellos corazones que no se arrepienten de su pecado. Y las personas pueden ver o no lo pueden ver en realidad, no porque no lo sean, pecadores, no pueden dimensionar o no toman real conciencia. A lo mejor es tu caso en esta tarde. No tienes real conciencia de que eres pecador. No tienes conciencia o no le tomas el peso de lo que significa el mensaje que se está entregando, de que a lo mejor no vives una vida moralmente apartada de Dios, no eres de aquellas personas que a los ojos de los hombres y al juicio nuestro podemos decir, sí, ese es pecador porque en realidad su vida deja bastante que decir y nos colocamos como jueces, entonces nosotros juzgamos y decimos, en realidad ellos son una peor clase de personas. El evangelio o el reconocimiento de que somos pecadores no tiene que ver con un asunto de carácter o de personalidad, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que tú te des cuenta del peligro en el que te encuentras, tiene que ver y tiene que darse cuenta con que tú reconozcas que necesitas salvación. Cuando tú tienes a dos personas que se están ahogando en el mar, en una piscina, en un lago, tú tienes a dos personas que se están ahogando y viene una tercera persona y les ofrece salvación a ellos, ambos, indistintamente de cualquiera sea su origen, de cualquiera sea su cuna, su formación, su personalidad, su carácter, ambos están en una condición desesperada y ambos se dan cuenta de la condición desesperada y de perdición en la que se encuentran, que si no viene alguien y ellos no extienden la mano y aceptan esta oferta de rescate, de ser salvos, de ser ahogados, de este peligro inminente de ser ahogado a este tercero, viene, ofrece su rescate, ellos no tiene que ver con que el carácter de ellos sea diferente, tiene que ver con que cada una de las personas reconozca la necesidad de salvación que hay. Y si ambos reconocen su necesidad de estar perdidos mientras se están ahogando en estos lugares,
van a acudir y van a buscar de esta salvación. Entonces no tiene que ver con tu carácter, no tiene que ver con tu personalidad, no tiene que ver con que a lo mejor tu pensamiento es más claro que el de otro, tiene que ver con que tú te des cuenta realmente de la necesidad en la que tú te encuentras, de que estás perdido, de que te estás ahogando, de que estás en peligro y que el peligro es inminente. Tiene que ver con que tú te des cuenta y que vivas el ayuno, con que vivas esta culpa y que reconozcas y que tú te des cuenta que eres un pecador, que tú te des cuenta que eres un pecador, que tú te des cuenta que estás perdido, que tú te des cuenta que necesitas salvación, que tú comprendas realmente la verdadera naturaleza del Evangelio, que tú comprendas la buena noticia de salvación, que tú disfrutes del gozo de la salvación a través de la obra de Cristo. El peligro es inminente. El infierno está ahí, es real. Pero así como el infierno es real, la oferta de salvación es real. Y el Señor te ofrece salvación y el Señor te dice, ven a mí, yo soy la verdad y la vida. Y el Señor Jesucristo obra, y en su persona Dios obra la justicia. La justicia de Dios. Dios es justo y tiene que castigar el pecado. Tiene que juzgarlo. Y lo juzga en la persona de Cristo. Dios es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, y en Él hay salvación. No hay otro medio bajo el cielo dado a los hombres en que no hay otra persona en que nosotros podamos ser salvos. Dios interviene. Siempre Dios interviniendo. Dios viene al rescate tuyo. Dios viene al rescate mío. Dios ve que nosotros estamos ahogándonos en nuestros pecados, que vamos directo a la muerte, directo al infierno, y Él interviene y nos ofrece la salvación a través de Cristo. Luego de nuestra desesperanza, luego de que tú te des cuenta y que reconozcas el estado en el que te encuentras, viene el regocijo, viene el gozo. Luego de que la culpa es perdonada, tú eres perdonado por causa de Cristo. Tu vergüenza por causa del pecado, el lamento por causa del pecado es quitado en la obra de Cristo. Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Y este gozo está basado, y este gozo tiene una proyección primero en la obra de Cristo. El gozo está basado en la obra de Cristo, en lo que Dios ya ha hecho a través de la persona de Cristo, al morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero este gozo también se proyecta hacia la eternidad, este gozo se proyecta hacia el futuro. No está limitado ni está condicionado a las circunstancias difíciles que nosotros podamos vivir, que muchas veces es cierto, afecta el día a día, afecta las cosas que nosotros vivimos, afecta nuestro ánimo. Pero el Evangelio es refrescante y el Evangelio está lleno de gozo y el Señor lo describe y lo habla y lo muestra. No tan solo acá, en este texto y en otros textos del Antiguo Testamento, sino que también lo podemos ver en los Evangelios, en el libro de Juan. Confiad, dice, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Habla el capítulo número 16, habla del gozo. Habla de gozo, es un capítulo que habla de gozo. Hay un libro completo en el Nuevo Testamento, que es el libro de Filipenses, que el foco es el gozo del creyente. Por lo tanto, la plenitud y la alegría tú la tienes en la persona de Cristo realmente, y está basada en la obra de Cristo, está basada en los méritos de Cristo. Tú puedes estar disfrutando a lo mejor un gozo temporal, pero si tú no te conviertes y tú no tomas conciencia real del Evangelio y de lo que implica en tu vida, vas a pasar una desdicha por la eternidad. Y el Señor nos da una promesa bienaventurada de estar para siempre con Él. El Señor proyecta hacia el futuro y nos dice que podemos disfrutar de Él por la eternidad, hacia el futuro, hacia la eternidad. Las promesas que Dios ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos promesas en Cristo. El Evangelio es esta buena noticia de salvación. El Evangelio es este ayuno que se convierte en gozo. El Evangelio es esto que nos muestra en la perspectiva y en la panorámica completa de que Dios, a través de la obra de Cristo, triunfó y venció el pecado. En la cruz venció a Satanás. Reconoce, mira tu condición, mira tu real condición en la que tú te encuentras sin Cristo. Reconoce y arrepiéntete de tu pecado. Confiesa tu pecado, reconócele a Cristo como tu Salvador. Y Él es realmente la fuente de gozo y Él es el que da esta salvación
esta buena noticia y esta buena nueva para la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Muy bien, muchas gracias a nuestro hermano Erwin, que nos ha dado esta primera parte de la predicación del Evangelio. Grandes verdades nos ha mencionado Erwin respecto, por ejemplo, a que no se tiene conciencia de una necesidad. En muchos casos no hay conciencia de una necesidad. El ejemplo de los dos ahogados es elocuente. Aparentemente, en esa ocasión nadie duda de que tiene una tremenda necesidad y que tiene que acudir y que alguien tiene que ayudarle. Sin embargo, en las cosas de Dios, en las cosas de la vida eterna, no necesariamente tenemos esa conciencia. Para esta segunda parte que me corresponde tomar, quiero mostrarles otro pasaje. Hace un par de semanas les comenté de un pasaje que me llamaba la atención, versículos especiales, y mencionamos unos pasajes en donde el Señor pedía que Él tuviera la primerísima prioridad, incluso ante la familia o ante el trabajo, y es lo que corresponde. Nuestro Señor nos pide una primera prioridad. Bueno, hoy día vamos a ver un pasaje que es relacionado con Juan el Bautista. Es un pasaje en donde Juan el Bautista está en la cárcel, ha sido encarcelado por acusar al rey de una situación de pecado abierto, y envía a dos de sus discípulos a hablar con Jesús, a hacerle una pregunta explícita y bien derecha. Entonces vamos a leer en este pasaje que está en dos evangelios, vamos a leer esta historia que ocurrió. Les voy a compartir a ver acá. Vamos a compartir el pasaje para que no tengan que buscarlo. Vamos a compartirlo, aquí está. Muy bien, en Lucas 7. Vamos a leer en Lucas 7, compartiendo el pasaje que les menciono. Vamos allá. Lucas 7 y versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos oyen, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites. En los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso está en Malaquías, es una referencia capítulo 3. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo de los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley
desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hasta ahí he querido leer el pasaje completo porque hay también actitudes de personas respecto a esta situación que ocurrió. Pues bien, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, este es un pasaje de alguna manera controversial, igual que el otro. Es un pasaje que de pronto uno entra en duda y dice: a ver, aquí hay dos grandes opciones. Una, algunos dicen que Juan, estando en la cárcel, el más grande nacido de mujer, son palabras de nuestro Señor, el más grande nacido de mujer, y resulta que algunos dicen que Juan en la cárcel se angustió tanto que incluso tiene dudas respecto a si Jesús es o no es el Mesías. Y por eso manda a sus dos discípulos. Esa es una corriente de personas que hacen un análisis indicando que ni aún el propio Juan es tan fuerte como para no dudar y tiene derecho a dudar. Otros sostienen que no hay ninguna duda en Juan, sino que él lo hace exclusivamente para mostrar a sus propios discípulos que deben seguir a Jesús. Es una forma de decirle ya a todos sus discípulos: síganlo a él, a mí ya no. De hecho, lo había hecho alguna vez, lo había dicho alguna vez. La primera opción es cierto, puede estar cerca de una realidad. La primera opción de que Juan dudó. Y eso es lo que hace este pasaje algo controversial. Todos hemos dudado una vez, ¿sí? Sí, y Juan podría haber dudado, sí, por supuesto que sí. Juan ve, si lo miramos desde el punto de vista de él, Juan ve que Jesús no trajo justicia humana, justicia respecto a los romanos. Dice que no, él ve que Jesús no está dándole libertad a los cautivos, ni está salvando a los que han sido oprimidos. Todas actitudes que tuvo el imperio romano con el pueblo judío, con todo lugar donde el imperio reinaba e invadía. Por supuesto que sí, y efectivamente podría Juan haber tenido algunas dudas respecto a eso. Entonces, digamos que Juan tendría de sobra razones para pensar que Jesús no era el Mesías. Pero vamos a la otra teoría, que es con la que yo también me inclino. Yo me inclino por la segunda teoría. Y es que Juan reconoce a Jesús como Señor, incluso, recordemos, desde el vientre de su madre, que él salta de alegría cuando María, ya embarazada, visita a su prima y él estaba bastante más avanzado el embarazo de Juan. Juan lo señala cuando aparece el Señor en el Jordán. Juan lo señala y dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan destaca de Jesús su misión espiritual. Juan en ningún momento mencionó que Jesús era el Mesías guerrero, el Mesías que le iba a resolver el problema terrenal, el problema material a las personas. No, Juan destaca de Jesús que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan no está pensando realmente
en que este Mesías viene a librar del Imperio Romano al pueblo judío. No está pensando en él. Por eso me inclino por esta segunda teoría. Además dice Jesús que Juan es el más grande hombre y profeta nacido de mujer. Por lo tanto, yo sí quiero pensar que Juan en ningún momento llegó a dudar, primero, de su misión y segundo, a dudar de la veracidad de un Mesías, de un Cristo en la persona de Jesús. Así que es mi decisión, es mi teoría. Usted puede pensar lo que guste, pero documéntese al respecto. Ahora, ¿y qué piensas tú? Esa es la pregunta. ¿Qué piensas tú de Jesús? Si tuvieras a alguien al frente, alguien que profesa ser creyente, mire, por ahora me tiene a mí. Cuando estaba preparando este estudio, recordé una vez, porque me pasó, un jefe, un alto jefe en la empresa, un día me llama, era nuevo, había llegado hace poco, me llama y me dice, Andrés, yo quiero saber qué es eso que tú dices que eres cristiano. Imagínense preguntando, y tuve la oportunidad de explicarle de qué se trataba esto de ser cristiano. Yo quedé tan asombrado que una persona quisiera estar seguro de qué se trataba esto de que yo había dicho que era cristiano. Una oportunidad que no siempre se encuentra y que tenemos que aprovecharla. ¿El Señor Jesús existió? ¿El Señor Jesús existe? ¿Existió y desapareció? ¿O en realidad existió y algo pasó que aún existe el día de hoy? ¿Es solo un hombre excepcional, reconocido? ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar otro? ¿Eres solo un hombre excepcional? ¿Es verdad que eres el Hijo de Dios? Él dijo de sí mismo que venía de su Padre, de Dios, que era el Hijo de Dios. Esto le costó crítica y en un par de ocasiones casi la muerte porque lo iban a linchar. Y cuando él es acusado, era el principal argumento para acusarle y crucificarle. Que él sea el Hijo de Dios significa también que él es Dios. ¿Sabe qué? Viene Navidad. En unos cuantos días más viene Navidad. Y sabe usted que hasta los incrédulos celebran Navidad. Si esto es como tomarlo a la ligera. Jesús, aquel que habría nacido el 25 de diciembre, nosotros sabemos que esa es una fecha que fue instaurada, en realidad no debiera ser esa la fecha, pero no importa, eso no importa por ahora. Aquel que nació un día es el Mesías. Estamos absolutamente convencidos. Te pregunto a ti, amiga, amigo, ¿estás tú convencido que Él es el Mesías? ¿Que Él no es un niño que aún está en los brazos de su madre? ¿Que Él no es un pequeño que aún camina y aprende el oficio de su padre adoptivo? Sino que Él es el Mesías, el enviado, el Cordero de Dios, como lo dijo muy bien Juan, que quita el pecado del mundo. El propio Jesús, cuando Juan le pregunta, ¿eres tú el Mesías o tenemos que seguir esperando? Entonces el propio Jesús le contesta y le dice, te recuerdo, te pongo en evidencia las maravillas de Dios que se hacen por mi mano. Observa todo lo que se hace por mi mano. Observa cómo he hablado y cómo se maravillan de la sabiduría y la autoridad con la que hablo. Observa eso. Observa que le han visto compartir con los necesitados, del punto de vista material y espiritual. El Señor se ocupaba primeramente del espíritu y luego de la necesidad material, como hoy. Hoy Jesús, que vive
porque creemos que Él murió en una cruz y que resucitó, ascendió al cielo y viene a buscar a los suyos, a los que creemos en Él, entendemos que Él, su principal preocupación fue la espiritual. Espiritual. Y luego material. Siempre había esa dualidad porque los seres humanos somos espíritu y somos cuerpo. Por supuesto que sí. Te vuelvo a preguntar, al igual como lo hizo Juan el Bautista y le mandó a preguntar, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Un hombre excepcional? ¿Un profeta? ¿Es un mago que hacía trucos? Como hemos visto en televisión, algunos señores que se llaman predicadores y hacen ciertos trucos y ciertas cosas para atraer a la gente y lo logran y los atraen porque hacen cosas vistosas. No sabemos cómo lo logran, pero Jesús no hizo estas cosas. Nunca, nunca se había visto, por ejemplo, que alguien le diera vista a un ciego de nacimiento. Nunca. Fue algo excepcional. El Señor resucitó a 3 personas en condiciones extremas, condiciones extremas. Una niña, una jovencita recién muerta. Un joven que ya lo llevaban al cementerio en el ataúd. Un hombre que llevaba 4 días muerto. El Señor Jesús, así como Él respondió a Juan, le respondió a los discípulos de Juan, el Señor Jesús puede marcar hoy tu eternidad. Porque entendemos que Él es el Mesías, que no debemos esperar otro, que no debemos, que no corresponde, que no tiene ningún sentido. En Él se cumple toda la Escritura, todas las profecías del Mesías se cumplen en Él. ¿Qué dice Él de ti? ¿Sabes que este Mesías, que no viene a librarnos de los problemas que tenemos en la vida, que no viene a darnos cosas? Él comienza y tú te enfrentas y te paras a Él, así como le ocurrió a Pablo en su encuentro camino a Damasco, y lo primero que te dice es que te estás dando choques contra Él. Eso es lo que andamos haciendo por la vida, dándonos choques contra Él. Él dice una cosa y uno hace otra. Dice que somos pecadores, que nos golpeamos contra Él. Dice que estamos enemistados con Dios. Dice que esa enemistad con Dios, en base al pecado que tenemos, un pecado sucio que nos ensucia, que está en nosotros, esa enemistad merece la muerte. Dice que debemos morir por el pecado, morir eternamente, estar separados eternamente de Él, de Dios, del Creador. Eso es lo que dice. Pero lo dice para sincerar tu condición. Es como el hombre que le dice, oiga amigo, se está ahogando. ¿Se está ahogando? Sí, dice el hombre, sí, sálveme. Eso es lo que te dice el Señor. Te dice que eres pecador. Me dijo que soy pecador para salvarme, para tenderme una mano. No lo hace para enrostrármelo en la cara y terminar de hundirme en el agua. Él lo hace para que yo reconozca que estoy hundiéndome y Él me tiende la mano y me puede sacar y te puede sacar. Me sacó a mí. Hace más de 30 años me sacó a mí. Dios mostró que la única forma en que la muerte de alguien pudiera pagar por el pecado, la muerte de alguien pudiera pagar por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, la única forma en que una muerte paga por el pecado es que sea efectuado por una víctima inocente, una víctima que no tiene pecado. Y es por eso que en el Antiguo Testamento habían instrucciones respecto al pecado. Si yo sentía que había pecado, si yo sabía que había pecado y quería
quería ponerme de buenas con Dios, yo llevaba un corderito nuevo, sin defecto, uno nuevo, sin ningún defecto, sin mancha. Llevaba unas palomas totalmente sanas, no lo peor del ganado, lo mejor lo llevaba y eso era sacrificado. Y ese sacrificio, esa sangre derramada, me servía a mí para expiar mi pecado. Ese sacrificio antiguo era una figura del sacrificio final, definitivo, único, que realmente iba a erradicar el pecado. Iba a erradicar el pecado. Y era el sacrificio de nuestro Señor Jesús, el Mesías. El que sí es el Mesías, el que no tienes que esperar más. Jesús no vino a librarnos de problemas terrenales. Yo quiero insistir en eso. Por favor, si alguien le anda ofreciendo resolverle los problemas terrenales, los problemas económicos, los problemas de salud, mire, el Señor es soberano para hacerlo, pero Él no vino a eso. Él vino a resolver el problema del pecado y es por eso que Él va directo a una cruz. Él sanó enfermos. Él resucitó muertos. Sí, lo hizo para mostrar la gloria de Dios. Lo hizo para que creamos que Él viene de Dios, que Dios se manifiesta en Él, porque Él mismo es Dios. Si tú pretendes decir que crees en Dios, que crees en Cristo para que te vaya bien en la vida, para que no tengas problemas, entonces vas a usar a Dios como un amuleto y eso es una falta gravísima contra el Espíritu Santo. Es una falta de respeto, es usar a Dios como un amuleto. Eso no es el Mesías del que preguntaba Juan el Bautista. Jesús es inmaculado, Jesús es sin pecado, Jesús es la víctima perfecta, es la única ofrenda eficaz para limpiar tu pecado. La sangre que Él derramó en la cruz puede limpiar tu pecado. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Juan, estoy seguro, hizo la pregunta para que sus discípulos siguieran a Jesús y ya no a Él, porque Él había cumplido un ciclo de anunciación, un ciclo de profecía y de señalar al Cristo. Aún así, el pueblo judío en su mayoría y el día de hoy, el mundo entero, una gran mayoría en el mundo, no cree que Jesús es el Mesías. Esperan un Mesías terrenal, alguien que le resuelva los problemas aquí. Cuando vuelvas a dudar de cómo puedes llegar al cielo, recuerda que Jesús dijo que es el camino, es la puerta, es el mediador, es el cordero, es luz, Él es el agua viva, Él es el pan. Y Él te puede llevar al cielo. Y Él está en el cielo y está preparando un lugar para mí. ¿Está preparando un lugar para ti? Tú y yo solos no podemos. Imposible. El Mesías ya vino, es Jesús. No esperes más, no esperes a otro. No tomes la duda, comillas, de Juan como una verdad. Juan hace esto magistralmente para sus discípulos. No sigas intentando otras fórmulas. No sigas intentando portarte bien para ganarte el cielo. Nadie se gana el cielo. Nadie se gana el cielo. Es imposible ganarse el cielo. La cruz de Cristo es una obra magna. Es una obra magnífica. Es algo que no tiene comparación. No hay otra obra hecha por un ser humano, que además es un ser humano especial porque es hombre y es Dios. Es el único humano perfecto que va a la cruz. Y Él ejecutó y derramó su sangre y entregó su vida por ti y por mí. Recibe esta vida. Recibe esta vida y serás salvo de condenación. ¿Eres tú el Mesías
el Cristo, el que esperamos, o tenemos que seguir esperando a otro? La respuesta es categórica en la Escritura. Él es el Cristo, el Mesías, el elegido, Jesús. Jehová salva. Cree en el Señor Jesús, en el Mesías, este enviado, que hoy te ha vuelto a llamar para que le sigas, para que tengas una felicidad, decía nuestro hermano, una felicidad auténtica en tu corazón, en tu vida, por cuanto es una felicidad que es producto de la paz que tú puedes llegar a tener al saber que tu pecado ha sido perdonado. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, queremos darte gracias por esta doble presentación del Evangelio. Gracias, Señor, porque tú nos has utilizado, hemos podido ver tu palabra, hemos podido ver grandes verdades respecto a tu Hijo, quien es nuestro Salvador. Gracias por el Mesías que enviaste. Gracias por la solución que nos diste a nuestro gran problema del pecado. Gracias, Señor. Queremos que esta tarde muchas personas que han escuchado puedan también decir que Él es su Mesías, es su Salvador, es su Cordero que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos gracias, quedamos en tus manos y bendice esta reunión en el nombre del Señor Jesús. Amén.